Amalio Belmonte es sociólogo, es doctor en ciencias políticas, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, profesor doctorado en ciencias políticas, eh, fue profesor en las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es interesante hablar con él porque no solamente porque es sociólogo, sino por todos los años que lleva trabajando en la universidad. Yo decía al entrevistado anterior que lo conocí siendo yo muy pequeño, tanto que le pedía la bendición, y ahí lo tiene una esposa maravillosa que, mira, se me hace la boca agua solamente pensando en ella, y no por sexo, sino por gula, porque cocina delicioso, igual que Así una es. hija de ella que vive en Margarita. Pero bueno, bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Tantos años, porque por un número telefónico, por un número de teléfono, ¿no? Yo decía, ¿será que está bravo? Él como tenía tan mal carácter, ¿será que no atiende? ¿Será que no tiene WhatsApp? ¿Qué es lo que le pasa? Pero en fin. No, Pero bueno, Napoleón, es muy grato, ¿qué? es grato estar contigo y con tu audiencia. Lástima que haya habido, tenemos problemas de audio. Está Lástima como que, muy lejano al micrófono. ay, Bueno, está bien así. Eso es para cantarte acércate más, sí, más, sí, más. Amalio, tú eres sociólogo. ¿Por qué empezaste a estudiar sociología? Porque además tú no eres comunista. Cuando en la escuela de sociología estaba en manos del decano para abajo del Partido Comunista. Y lo sé porque una vez yo quise ser sociólogo y se lo comenté al decano y me dijo, claro, que ahí formamos marxistas. Yo le dije, mire, para empezar, no soy marxista, no me interesa ser marxista y vivo en un país que por fortuna no tiene ningún gobierno marxista. O sea que no tengo nada que hacer en esa escuela. Te pregunto. esa escuela era ciertamente, y así se lo he dicho a los estudiantes de ahora nuevos, a los cuales le doy conferencia, esa escuela era una escuela de formación marxista, la escuela de sociología. Debo admitir lo que fue así. Felizmente había la posibilidad de que uno pudiera enterarse de otras corrientes en el mundo universitario. Incluso un hombre como Max Weber, que es así el sociólogo más reputado de la historia, se decía que existía Carlos Marx y un señor llamado Max Weber, que era el Marx de la burguesía. Al pobre Max Weber, que es un hombre que además trasciende y podemos citarlo en cualquier época, ahora se cita muchísimo, incluso en la inteligencia artificial la gente habla de Max Weber, y sin embargo estaba casi proscrito, se mencionaba porque no había posibilidad de eludirlo, de evadirlo, igual que otros autores. Pero lo bueno fue que esa escuela reflexionó sobre sí mismo y los formados en esa época también pudimos reflexionar, pues como dice Fernando Sabater, dígame usted cuándo pensaba así, póngamele fecha, porque yo he cambiado. Y él dice, póngame fecha cuando yo dije eso. Yo siempre le digo a la gente, póngame fecha cuando uno era admirador de Fidel Castro y del Che Pero espérate un Guevara. momentico. Nosotros almorzábamos casi todos los fines de semana en casa del general Garrido Sutil. Y tú en esa época ni remotamente eras comunista. No, porque eso cambió básicamente con una visita que nos invitaron a la Unión Soviética, no se me olvida, siendo estudiante de sociología. Y a mí se me ocurrió preguntar en una cena en homenaje a la delegación de estudiantes venezolanos, ¿por qué no aparecía Trotsky en la historia que nos contaron? Yo pregunté eso y de verdad lo hice sin mala intención. No E te encerraron inmediatamente, y te votaron. inmediatamente se suspendió la cena. Y entonces me enviaron al hotel con un señor que hablaba español ruso, no, Sacha no sé qué cosa. Y él me dijo, ¿quién lo envía a usted? Y yo me sentí como sometido a un interrogatorio. Felizmente el embajador de Venezuela, por alguna razón yo lo conocía y le dije, bueno, respondí como hacen en las películas norteamericanas. Déjeme llamar a mi embajador. ¿Usted lo conoce? Sí. Bueno, por lo pronto lo vamos a dar en su hotel y en ningún otro evento lo vamos a invitar. Y ciertamente solo me invitaban a la Plaza Roja y tal y qué sé yo, pero nunca a un lugar donde tuviéramos que interactuar con otras personas. Ahí yo entendí que obviamente eso era una dictadura. Eso era una dictadura. Y también lo otro era que en cada lugar había que colocarse una medalla de Lenin. Y uno lo iba colocando una medalla de Lenin hasta en el metro. Y entonces un señor en el metro, no se me olvida, ruso, no se dejó colocar la medalla y lo llevaron preso delante de nosotros. Por lo menos lo sacaron de allí como una suerte de delito grande. Yo dije, bueno, creo que estamos totalmente equivocados. Y
otros dos compañeros, entre ellos Donato Villalba, que era hijo de Jovito Villalba, murió, me dijo, esto es espantoso, esto es horrible. Y los muchachos del Partido Comunista sí dijeron que les parecía que era una manera de proteger la revolución. Ay, Allí qué comenzamos a maravilla. romper, pero horrible, es una experiencia, Ahora, ¿quién era el embajador? ¿Tuviste suerte? ¿Quién era el embajador de Venezuela en la Unión Soviética? yo no recuerdo con exactitud cómo él se llamaba, pero fue muy amable porque nos invitó a su casa a comer y a cenar. Invitó a los muchachos, inclusive eran dos de la Juventud Comunista, y su ¿Qué hijo, gobierno era en Venezuela? eran, creo que era el gobierno de Caldera, estoy casi seguro que iniciando Caldera o algo así. Bueno, Estoy- tuviste suerte porque después que yo entrevisto a Fidel Castro eh, y le pregunto hasta cuándo se justificaba su dictadura y todo ese tipo de cosas, desapareció el avión donde tenía que irme, los taxis y demás, y yo voy a la embajada de Venezuela en Cuba. Ajá. Y cuando abro la puerta y el embajador me recibe, me dice, usted es un grosero. ¿Cómo se le ocurrió al comandante hacerle esas preguntas y demás? Digo, yo pensaba que usted estaba aquí para defender a los venezolanos, no para defender su revolución. O sea que tuviste suerte. Mira, pero Tuve hablando, suerte, hombre. hablando de a un sociólogo, en líneas generales, ¿cómo es la sociedad venezolana de hoy y cuándo empezó a cambiar? Porque tengo entendido que cuando uno regrese, si es que puede regresar algún día, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar un país totalmente diferente. Sí, bueno, claro, el país que tú dejaste junto con tu familia, igual que otros venezolanos, era un país en plena polarización. Tú fuiste víctima de esa situación en la cual había un conflicto bastante acentuado de intolerancia, inclusive también mutua, pero también provocada por la política del gobierno de pensar que todo aquel que tenía una opinión distinta era su enemigo, no su adversario. Eso polarizó mucho y hubo actitudes en las cuales no se podía coexistir. Yo recuerdo que teníamos amigos que algunos de ellos siguieron en la causa del gobierno de Chávez y ya no podíamos reunirnos con ellos, porque era imposible, era imposible. Bueno, esa sociedad ha ido modificándose en alguna medida, hay un poco más de tolerancia entre los venezolanos, pero sigue habiendo aislamiento, es decir, las personas tienen como temor algunas veces a expresarse, otros además están muy atomizados políticamente en cuanto a que se ha generado una desconfianza mutua entre los sectores democráticos, lo cual ha sido muy grave porque les ha impedido unificarse. Si no se une la sociedad democrática, eso es muy grave para colocarse como alternativa frente a lo que está gobernando Venezuela. Hay mucha desconfianza con respecto al otro, hay una suerte de exilio interno en muchas personas que para sobrevivir entonces optan por no opinar políticamente o por no reunirse para ninguna actividad distinta a sobrevivir. Y lo otro es que se ha generado también por el afán de subsistir, porque las necesidades básicas no están satisfechas, el multitrabajo, la gente vive en muchos trabajos, e incluso en el caso de los estudiantes, muchos de ellos que antes eran estrictamente estudiantes, ahora en casi todas las carreras tienen que compartir un trabajo. Algunas personas no pueden seguir estudiando porque no tienen cómo sufragarlo, las necesidades básicas. Es decir, es un país realmente que es totalmente distinto a aquella clase media que era importante, que tenía una presencia intelectual y cultural en el país, ya no la tiene como antes. No es que no seamos creativos, tenemos al profesor Rafael Cadena que ganó un premio para honor de todos nosotros, pero sin embargo son residuos de lo que el país ha tenido. O sea, no significa que no haya un movimiento cultural, musical, pero no con la fuerza que tenía antes y con la libertad que tenía antes. Algunos porque se autocensuran, otros porque no consiguen las condiciones, pero realmente es un país bastante difícil, muy distinto al que ustedes dejaron. Digo ustedes cuando me refiero a todos los venezolanos que están en el exterior y tú fuiste un buen analista de la situación porque tenías un programa de televisión donde cual tú podías enterarte de distintas posiciones. Esa idea de un programa como el tuyo, donde había opiniones contrapuestas, donde hoy podías entrevistar a una persona y a otra persona distinta, eso no es posible en la sociedad venezolana porque bien, por temor, a lo mejor no está prohibido, pero tú te cuidas de opinar respetuosamente, pero sin embargo, cuando uno va a una entrevista de radio, uno trata de cuidar a la persona que lo está entrevistando para que no vaya a ocurrirse alguna pregunta que pueda interpretarse como un atentado, como una suerte de violación de algún mecanismo de defensa de algún funcionario. Bueno, aquella
televisión irreverente, de la cual tú fuiste una figura importante, no es posible en la sociedad venezolana de hoy. Y eso dice mucho, porque en la medida que haya libertad, en la medida que las personas no tengan miedo, obviamente es un signo de democracia. Bueno, esa sociedad estamos peleando por ella. Estamos todos trabajando para que no sea distinta a lo que estamos acá, la comunidad extendida de venezolanos que están fuera del país también, que tienen el respeto de todos nosotros, independiente de cómo piensen. Pero en todo caso, yo creo que el país ha ido tomando poco a poco conciencia de la necesidad, no de volver al pasado, nadie se lo plantea, ni es posible regresar al pasado, pero sí valorar mucho más lo que es la libertad, que tú has sido en eso una Dalí, la libertad, el respeto al otro, entender que podemos convivir, aquella famosa escena que tú has relatado mucho del expresidente Pérez condecorando a nuestro máximo caricaturista, y ambos se dijeron, ¿qué va a decir los amigos de nosotros? Que terrible, qué vergüenza. Ese chiste era una evidencia de democracia, que era Zapata y Carlos Andrés Pérez, que lo condecoró. Zapata, fue Sí, una pena Zapata. por Zapata. ¿Tú recuerdas esa anécdota? Esa Claro, y anécdota, además hay que recordarle a la gente, si es que no la vivió, porque es demasiado joven, que el gran caricaturista día a día del diario El Nacional era Pedro León Zapata. y se la dedicaba al gobierno, se la dedicaba al gobierno de forma inclemente, al propio gobierno. Y un amigo tuyo, Nelson Garrido, no quería recibir el premio porque pensaba que no se lo iban a dar. Y lo vio el presidente porque no estaba en la lista y se acercó y le dijo, perdón, señor Garrido, no lo nombré, pero es de cinematografía. Y él, que no quería el gobierno, dijo, tuve que inclinarme respetuosamente porque es un ejemplo de respeto a la diversidad, con todos los errores que hubo. Tampoco estamos sacralizando a ningún gobierno del pasado, pero entiendo que esa situación de democracia, de libertad de expresión, no es fácil ejercerla en Venezuela, y eso es un cambio esencial para el mundo que vivimos nosotros, y sobre todo lo que pasa con la clase media, Napoleón, y la audiencia. La clase media en todas partes del mundo es la clase que activa la sociedad, la clase que defiende los principios esenciales que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida trascendente. Eso está disminuido en Venezuela. Ahora, estos delincuentes, ya sean los venezolanos, como el mexicano, como el nicaragüense, etcétera, han sido muy claros al hablar. Es decir, ellos les conviene mantener al pueblo o al ciudadano en la pobreza, porque como ellos mismos dicen que está grabado, no hay ningún invento, ¿ok? Si se van a la clase media, los perdemos como votantes. Ellos necesitan tenerlos en la pobreza, porque la clase media es una clase que se instruye, que tiene ya trabajo, que quiere tener futuro, que quiere tener en su casa, todas esas cosas, y que no se conforma con el CLAP, las bolsitas esas de CLAP que ni siquiera son regaladas y que además la mayoría de los productos son muy malos. Pero en fin, mira, y como sociólogo, ¿ok? Como sociólogo, ¿cómo ves a la oposición venezolana y la desaparición, por ejemplo, que primero hay que un gobierno de transición después de acabar con la dictadura y luego unas elecciones libres? Y acabaron con el gobierno interino y todas esas cosas. ¿Cómo se entiende como sociólogo ese tipo de dirigente o de sociedad que produce esos dirigentes? Sí, bueno, es una sociedad en ese sentido complicada porque no, la dirigencia política, toda, yo no excluyo a nadie, la dirigencia política no ha sido capaz de entender lo que pasa en Venezuela, de entender lo que tiene que hacer para poder transformarse en opción, para sembrar esperanza, porque lo otro que existe, que así como hay críticas muy esenciales contra el gobierno, también la hay contra todos los sectores políticos de oposición, porque siempre colocamos, cuando había la dictadura de Pérez Jiménez, la gente tenía un respeto por los políticos que estaban en la clandestinidad, los que estaban luchando, a lo mejor no tenían cómo expresarse, pero había un respeto, tanto así que una vez que concluye esa dictadura, esos partidos emergen con mucha fuerza. En este momento, se ha intensificado un proceso que venía ocurriendo y que es lo que permite explicarse cómo llegó al poder el expresidente que ya falleció, que es la antipolítica. La antipolítica significa que no creo en los partidos como formas de intermediación, no creo en la organización para que nosotros podamos actuar, no creo en la acción colectiva. Entonces en Venezuela hay una desconfianza a toda acción colectiva, salvo que sea tu pequeño grupo de amigos o buscando también del otro lado un Mesías. Esa actitud de mesianismo
tanto para la gente que gobierna y simpatiza con el gobierno, para los que están en la oposición diciendo que la alternativa es buscar una suerte de mesías, y no una organización como la consiguió Betancourt y la consiguió Caldera. Hay que organizarse políticamente, hay que tener respeto hacia el otro y hay que entender que hay que defender valores esenciales como son la democracia, hay que hablar con la gente, acercarse a la gente. Entonces, muchos de nuestros dirigentes políticos han entendido que pueden hacer política sin la gente, que es suficiente definir un programa, aparecer en televisión o en una red, y eso no es así. El trabajo político es un trabajo cotidiano de vínculo directo con las personas. Eso se ha perdido en la actividad política. No digo que todos los políticos son así, pero la mayoría cree que la actividad política es una especie de cúpula que decide en función del pueblo, en función de la gente, y la gente está más enterada que antes. Si bien es cierto, tenemos una suerte de estímulo interno, de sopor y de ansiedad, y además de desmovilización, pero por otra parte también ocurre que la dirección política no es capaz de entenderlo y de compartir con ellos todos los procesos. Aquí tenemos múltiples protestas, pero no están unidas entre sí, son protestas muy parcializadas, y en fin, esa sociedad que tenemos así no es posible en ella conseguir una opción en este momento que pueda interpretarse como el intento de cohesionarnos desde el punto de vista social y político, y eso es uno de los factores más graves que tiene la sociedad venezolana. Es decir, es que no tenemos una institucionalidad firme, ni en el campo oficial ni en el campo de los sectores democráticos de oposición. Una sociedad sin un piso institucional firme no puede apostar hacia el futuro con éxito o con certeza. Pero usted no me ha preguntado nada sobre la Universidad Central de Venezuela. Eso lo dejamos para la segunda parte. Espérate. Ahora bien, es muy difícil hoy en día. Hay muy pocos dirigentes políticos, ¿no?, que son respetables, porque da la impresión que la dirigencia política mundial, no me refiero a los venezolanos, la mundial, no es ni remotamente tan preparada ni tan respetada como aquella dirigencia de los años 50, 60, 70 y 80 en el país que tú quieras. Desde Estados Unidos, pasando por Francia, Italia, ¿no? Hay muy pocas excepciones, porque hay una crisis mundial de valores, porque hay una revolución mucho más fuerte y cambiante que la revolución industrial que tanto cambió la sociedad. Y mientras haya esa crisis, la gente no sabe qué hacer, a dónde va, y eso significa que los políticos no saben qué hacer, que los profesores, que los periodistas y demás no saben hacia dónde va el mundo. ¿Ok? Te pregunto, ¿cuánto suelen durar todos esos cambios de transición? ¿Cuánto tiempo va a tardar la gente en sufrir como está sufriendo ahora? Yo creo que en algunos países se ha producido una reflexión. Incluso en los propios Estados Unidos uno observa desde acá que se está reflexionando, pero con esos fenómenos de asalto al Congreso, esos fenómenos, esa polarización extrema que vivió ese país en las últimas elecciones, hay gente reflexionando al respecto. No creo que haya a lo mejor una acción decidida para superarlo, pero se comienza a reflexionar. En el caso español, que de pronto un grupo como Vox emerge, y un grupo como Ciudadanos, que era una clase media organizada, queda desaparecida. O en el caso de Chile, que todos los grupos políticos que prohijaron la transición, que fue una actitud correcta, pero casi desaparecieron en las últimas elecciones. Pero a su vez el presidente electo, que ahora está en ejercicio en Chile, tampoco tiene peso político y cambió, se modificó en menos de 6 meses. Es decir, es muy inestable, y tú lo has dicho muy bien, no solamente en América Latina, que éramos un ejemplo malo en el mundo, sino que en todas partes, también pasa en España, pasa en Francia, un poco en Inglaterra, a pesar de toda digamos, la manera, la parsimonia de los ingleses. Sin embargo, bueno, ellos han resuelto, pero de manera muy tangible, el problema. Es decir, hay una desconfianza absoluta en lo que puede ser la acción colectiva, la acción organizada. Hay ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, yo creo que las nuevas tecnologías no son las causantes de eso, no. Las nuevas tecnologías permiten que la gente se entere más, que las personas sean mucho más exigentes, que las personas puedan conectarse con todos los problemas y puedan diagnosticar correctamente, y además los políticos que se han descuidado, los políticos aquellos después de la Segunda Guerra Mundial que reconstruyeron en Europa, los propios políticos en los Estados Unidos, incluso en América Latina también los hubo, políticos muy sólidos, muy serios. Entonces, ha habido una actitud según la cual los ciudadanos se sienten como que están mediatizados por los políticos. Entonces hay una desconfianza hacia
todo lo que esté organizado políticamente. Esa desconfianza en la cual se considera que nadie nos representa, eso va a durar poco, pienso yo, no creo que dure más de 5 años más, porque en la medida en que no tengamos confianza en que el problema político es, lo que es el problema esencial de toda sociedad, porque a partir de allí, de que haya un gobierno estable, respetable, que haya una alternabilidad, que la gente entienda que hay problemas que son de la sociedad, que tienen que ser decididos políticamente y no por un gerente, como la gente dice por ahí incorrectamente. Eso no se ha entendido todavía. Eso va a pasar un tiempo más, va a pasar mucho. En Europa está pasando y está pasando de forma acelerada, y en América Latina muchísimo también. Además de los gobiernos que tenemos tipo Nicaragua, tenemos también gobiernos muy poco estables en América Latina que son rápidamente sustituidos. Colombia ya tiene una crisis a pesar de que acaba de tener unas elecciones. También Chile la tiene. En fin, que pareciera que el problema no es fácil de resolver en ninguna parte del mundo. Ese desconcierto ojalá no conduzca a lo que ocurrió durante previa a la Segunda Guerra Mundial, que esa desconfianza absoluta en los partidos, en los políticos, produjo a Hitler y todas las consecuencias para Europa y para el mundo. Ojalá no sea así porque tenemos conciencia acerca de ello o la podemos tomar, pero falta mucho, quizás una nueva generación que está emergiendo, que está educada, que entiende que el problema es un problema mucho más complicado que decir 4 o 5 consignas, sino que tiene que interpretar lo que la gente piensa y los temores de las personas. La gente está muy atemorizada, muy en el exilio interno de no conseguir un asidero, y por eso que es nuestro Napoleón y ve la audiencia que también se han fortalecido mucho los movimientos religiosos. La gente busca refugio en la religión. Tú cualquier mensaje de un venezolano concluye con la figura esta de la bendición. Como yo soy un agnóstico, me fijo mucho en eso, porque el único que no manda un saludo religioso soy yo. A lo mejor eso me va a condenar para siempre, no sé a qué asunto. Pero la gente ha buscado en la religión como un mecanismo en el cual tiene como más confianza, a pesar que también en la iglesia hay una crisis importante, pero se ha fortalecido mucho la idea religiosa como una idea de salvación. Si la política no me sirve, por lo menos me busco compartir preceptos religiosos que son mucho más respetables y mucho más puros que la acción política. Lo otro es que obviamente ha habido toda una política antipolítica en el mundo. Hay muchos sectores poderosos en el mundo que tienen una actitud contra los políticos, y con las redes se ha desprestigiado también al político como es un hombre que nunca es honorable. Hay políticos honorables en todas partes del mundo. Como en todas las profesiones. Y claro, hay profesores, hay comunicadores que no lo son, y profesores también, pero en todo caso a los políticos se les perdona menos. Y hay gente que condena a los políticos por errores que ellos mismos cometen. Yo soy muy cuidadoso con eso cuando dicen, alguien tiene por allí o que le perdona a su caudillo de turno, porque también la gente le dice caudillo, las vagabunderías que no le perdonan al otro. Al adversario, eso es. Ahora, una pregunta porque nos quedan 7 minutos. ¿Cuántos años llevas tú trabajando en la universidad? 37 años, 38 años. 37, 38 años. Inclusive claro, has estado con la actual rectora. Sí. 2 preguntas. ¿Cuándo empezó la decadencia de la educación venezolana? Los muchachos que llegaban a la universidad y tenían que hacer profilácticos y demás, porque aquello empezó a ser un desastre, porque tenían unos conocimientos inclusive no básicos, ¿okay? Y empezó la decadencia en general de la educación en Venezuela, tanto primaria, secundaria como universitaria. Sí, yo creo que la última, digamos, brillo de la educación venezolana como un todo, hay que atribuirla cuando hubo las becas Mariscal de Ayacucho. Yo lo pongo como un buen ejemplo, que en ese momento, eso fue un buen programa del gobierno del presidente Pérez del momento. Un buen programa, era tan bueno que los venezolanos, los jóvenes venezolanos, hacían su posgrado y regresaban con ese conocimiento. De ese rédito estamos viviendo, las investigaciones. Nuestros profesores iban al exterior a hacer cursos y podían financiarlo. Entonces, una vez que llega el gobierno del presidente Luis Herrera, que vino a Viernes Negro, comienza a cambiar la sociedad venezolana, y también la clase media venezolana se hace muy desconfiada de los políticos porque su modo de vida comienza a cambiar. No, obviamente allí hubo políticas equivocadas, pero ahí comienza un proceso que se fue acentuando, y obviamente cuando llega el presidente Chávez se aceptó con mucho mayor fuerza. Entonces la idea de la educación como un mecanismo de ascenso social, la fortaleza de la educación, la profesión de maestro, de profesor, comienza también a deteriorarse. Y yo recuerdo cuando
el ya fallecido exministro Aristóbulo Isturiz dijo que no hay revolución sin profesores y maestros revolucionarios, era en buena medida burlarse del rol de los profesores y del rol del docente, que es un profesor que yo tuve una maestra que uno veía con mucho respeto, y los recordé siempre con respeto, y a mis profesores también. Entonces comienza a ver, se acentúa lo que ya había, no es como el gobierno del presidente Chávez que las cosas comienzan a deteriorarse. Ya había un deterioro, cierto, a la cual no se le prestó atención debida, y allí hubo errores muy esenciales, y la educación allí comenzó a tener problemas. Sí, pero la gente No, también empezó a salir a la calle desde aquella cosa, aquella manifestación con mis hijos no te metas, porque no te metas. quisieron Sí, sí, politizar la educación mucho más que lo que hizo la democracia. Vamos a estar claros, porque el claro. gobierno trata de Sí. que sus ciudadanos tengan más o menos una política parecida. Ahora bien, si llevas tantos años y hay tantos problemas y conoces inclusive los problemas internos de la Universidad Central de Venezuela, y lo difícil que es prácticamente buscar una solución, porque, por ejemplo, los muchachos y los profesores van a seguir yéndose, porque la gente tiene que comer todos los días, ¿no? Y con esos Claro. sueldos miserables, ni hablar, ¿ok? Y los muchachos lo mismo, no se pueden dar ese lujo muchísimos de ellos y tienen que salir a hacer hasta buhoneros, ¿ok? ¿Por qué te Sí. interesa ser rector si poco es lo que se puede hacer? Sí, eso me lo preguntan mis vecinos y amigos. Le digo, bueno, ¿a usted no le parece que ese es un reto que además puede afectarle inclusive la salud? Porque el esfuerzo que hay que dedicarle a la universidad, de verdad, es constante, es una dedicación exclusiva, sábado y domingo. ¿Pero por qué quiero hacerlo? En primer lugar, porque tengo una convicción de vínculo con esta institución de muchos años. Y ese es un vínculo que a uno lo estremece. Y le tomo una frase del doctor Carrera Damas, que lo entrevisté hace poco, para preguntarle cómo pensaba él sobre mi candidatura. Me dijo, mira, Belmonte, si te sientes que te están diciendo tus amigos y familiares que por qué te atreves, diles lo siguiente. Todos nosotros, los bucevistas, tenemos una deuda impagable con la universidad, una deuda impagable. Mis nietos no pueden pagar la deuda que yo contraje con la universidad que nos formó. Claro, eso suena demasiado idealista, pero es parte del asunto, uno tiene una convicción. Lo otro, Napoleón y la audiencia, es que tengo la experiencia acumulada en estos tiempos. Yo creo poder diagnosticar, saber cuáles son los problemas esenciales que tiene la institución, y con esa experiencia, más mis convicciones y mi capacidad para dialogar, para entenderme con otras personas, porque yo soy una persona de diálogo en general. Yo no tengo un comportamiento irreductible según el cual no hay virtudes en el adversario, sino si las hay, como dice Pérez Reverte. Es de gilipollas pensar que nuestros adversarios carecen de talento y que todos nuestros amigos son talentosos. Le robo esa frase a Pérez Reverte porque es cierta. Yo entiendo que puede haber virtudes en el otro y puede haber capacidad en el otro para cambiar, no para convencerlo ni para herirlo con la palabra, sino para dialogar con él. Y eso hace falta institucionalmente en la universidad. La universidad puede recuperarse en los términos de tratar de coexistir internamente con mayor fuerza y de intentar dialogar. Hace poco estuve en Fede Cámara que tienen un proyecto 2035 y nos dijeron, profesor, usted que es candidato, aquí tenemos un proyecto que exige un valor agregado que es el talento de las universidades, y también lo dicen los organismos multilaterales y el sector privado en general, aquellos acuerdos que se están haciendo para poder tener ingresos propios y también como organismos internacionales. E incluso el gobierno tiene proyectos que si tuviera suficientemente talento y racionalidad, esos proyectos puede asumirlo. Le decíamos a uno de los ministros, ¿por qué esos proyectos que usted contrata en el exterior no se los contrata a la universidad que tiene capacidad para ello? Bueno, yo creo que hay un sector del gobierno, quizás poco o pequeño, reducido, en fin. Alguna gente ha pensado que por qué esos recursos que se utilizan para comprar talento en otras partes del mundo que no se corresponden con nosotros, ¿por qué no se lo compran a todas las universidades? ¿Por qué no algunos servicios que se contratan en el exterior? ¿Y por qué ustedes no impulsan mucho más los acuerdos internacionales que tienen con la UNESCO, con la Corporación Andina de Fomento, con las Naciones Unidas? Hay acuerdos que le pueden proveer a la institución de recursos. Por eso hay que trabajar. Para trabajar con ellos hay que tener capacidad de diálogo, tener experiencia y saber cuáles son las ventajas consolidadas que tiene esta institución, los logros alcanzados, y no a partir de las carencias, que ya sabemos cuáles son, a partir de las limitaciones que también son conocidas, sino a partir de las fortalezas. ¿Cómo he podido
hemos podido vivir, no sobrevivir, cómo hay profesores que tienen todavía mística para seguir trabajando, cómo los propios estudiantes comparten trabajo y estudio. A esas personas le hacen a uno pensar que tenemos un futuro difícil, pero lo tenemos. No es que está seguro las cosas, pero si tenemos la capacidad de entendernos internamente, de coexistir con la comunidad extendida de venezolanos que son del UCEVistas, que están en el exterior, que pueden ayudar no con remesas, con su talento, porque muchos ocupan cargos importantes en organismos internacionales, con los cuales podemos hacer investigaciones conjuntas que provean de recursos académicos y económicos a la institución. Yo creo que por allí va parte de las alternativas que tiene la institución y la convicción que tengo en que podemos hacerlo y podemos también incorporar no solamente a las autoridades que resulten electas, sino también a los decanos, a los jefes de cátedra, a los investigadores. Si logramos consolidar toda esa comunidad académica que es muy activa, nos da mucha fuerza, mucho poder para hacer esos acuerdos de carácter internacional Bueno, y para defender la institución. Y eso por es una supuesto, buena razón para vivir y para trabajar. Se nos acabó sí, el tiempo, Amalio. Tenemos que seguir ahora que ya tengo tu teléfono correcto, ¿ok? Tenemos que hacer más de un programa, ¿ok? Un fue abrazo muy grato. y suerte, ¿ok? Gracias. Amalio Gracias. Belmonte, sociólogo, además ha dedicado por lo menos la mitad de su vida a la Universidad Central de Venezuela. Gracias, Amalio. Así Hasta es. luego. Chao. Gracias, Napoleón. Gracias.